Cuando el tren salió de la estación, Ana se asomó a la ventanilla con papá y miró cómo París se alejaba lentamente. Volveremos, dijo papá. Ya lo sé, pero no será igual. No nos sentiremos en casa. ¿Tú crees que llegaremos a sentirnos en casa en algún sitio? Supongo que no, respondió papá. No como la gente que ha vivido en un mismo sitio durante toda su vida. Pero nos sentiremos un poquito en casa en muchos sitios, y eso puede estar igual de bien. Hola a todos y feliz 2019, bienvenidos al cuarto episodio de Próxima Página. Yo soy Maru Lombardo, soy periodista de la sección de especiales digitales y para los que acaban de llegar a este podcast les quiero contar que aquí lo que buscamos hacer es recomendar lecturas de todo tipo a partir de las experiencias que los lectores tienen con esas lecturas. Empezamos el 2019 con mucha energía renovada porque ya estamos en Spotify, entonces ahí nos pueden encontrar para suscribirse a todos los episodios de Próxima Página que van a salir los jueves cada 2 semanas. El formato que solemos manejar en Próxima Página es que a partir de una entrevista, digamos, micrófono a micrófono conmigo en las instalaciones de la casa editorial El Tiempo, hablamos de ciertos libros o lecturas que marcaron al entrevistado invitado para cada capítulo. Pero en esta ocasión quisimos cambiar un poco de formato, además porque todo el mundo sigue de vacaciones, pero por otra parte porque queremos desde Próxima Página también empezar a atender otros temas a partir de unas series dentro del podcast que estoy segura que les va a interesar muchísimo. Si ustedes consumen muchas noticias o incluso cosas en redes sociales, sabrán que el 2018 fue un año en el que el término migración venezolana despertó el interés de toda la región latinoamericana para bien y a veces para mal. La ONU estimó a finales del 2018 que hay alrededor de 3.3 millones de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe, y que en su mayoría están en Colombia y en Perú. A ver, si la tendencia continúa, la ONU estima que para finales de este año la cifra de migrantes de ese país estaría por encima de los 5.38 millones. En algunos casos el periodismo colombiano, sobre todo, expresó un interés genuino por registrar y reportear este fenómeno que es único en la historia de América Latina, pero en otros casos también ha caído en estigmatizaciones muy fuertes contra esta población, con titulares que los relacionaban en muchos casos con la delincuencia común, la saturación de los sistemas de salud de otros países. Incluso esta población fue ficha política para ciertas elecciones. En fin, ustedes si leen noticias saben a qué me refiero. Pero desde Próxima Página entendemos que la migración desde cualquier país, ciudad o territorio, incluso dentro de un mismo país, es un derecho humano. Y ese proceso por el que cualquiera de nosotros puede pasar en cualquier momento de su vida genera intercambios de conocimiento que pueden ser muy hermosos y muy útiles para todos. Por eso queremos abrir la perspectiva de qué significa migrar y cómo es esa experiencia en todo su espectro y en toda su diversidad, a partir, claro, de las lecturas que esos migrantes traen a los hogares a los que llegan de forma a veces muy improvisada. Por eso creamos esta serie que se llama Migrantes Próximos, una serie de capítulos de Próxima Página que busca escuchar voces de migrantes en cualquier tipo de condición, escuchar las lecturas que acompañaron sus procesos de transformación, de mudanzas, de repensarse en otros países y en otras ciudades, y también escuchar a migrantes pues de otros países más allá de Venezuela, aunque va a ser el primer país con el que vamos a empezar, e incluso queremos escuchar a migrantes de otras ciudades dentro de Colombia, y si son de otros países, pues que llegaron a Colombia y tuvieron que dejar su territorio por cualquier razón. Estos episodios van a alternarse con las entrevistas usuales que hacemos en Próxima Página, así que va a ser más o menos una estructura de un episodio va a haber una entrevista y otro episodio va a haber un testimonio de uno de los migrantes que nos contactaron. Al final de este primer testimonio que les voy a presentar, les voy a recomendar más recursos para conocer sobre cada uno de los libros de los que habla nuestra voz invitada, pero por ahora quiero que escuchen las reflexiones de los migrantes desde su propia voz y perspectivas, sin ninguna interrupción mía de por medio, o bueno, quizás solamente una.
Les presento esta vez a John González Lindarte, él es periodista. Nací en Caracas, Venezuela. Tengo 27 años y vivo en Colombia desde hace casi 3 años. Lo que me hizo básicamente mudarme de país fue la situación en Venezuela, la crisis económica y social que había allá. Yo estaba trabajando como periodista allá, pero aunque tenía un sueldo muy por encima del sueldo mínimo, podía decirte fácilmente que ganaba unos 4 o 5 sueldos mínimos. El dinero no me alcanzaba para absolutamente nada. Todo se me iba en comida y yo no podía ni siquiera comprarme un par de medias a fin de mes porque el dinero era absolutamente nada. Y yo me esforcé siempre mucho por graduarme con buenas notas, por hacer muy bien mi trabajo. Porque yo pensé que en ese momento, o sea, que si yo me esforzaba podía llegar a ser un buen profesional, tener un buen sueldo, vivir de una manera mucho más cómoda. Y resulta que cuando llegó ese día, cuando ya tenía mi título universitario, cuando ya había transcurrido parte de medios, resulta que aunque tenía el buen sueldo no podía progresar. Y entonces dije, bueno, no me puedo quemar aquí, necesito moverme. Y mis padres son de origen colombiano, entonces yo desde niño fui presentado en la Embajada de Colombia en Caracas y logré sacar mi documentación desde que Venezuela, saqué mi cédula colombiana y mi pasaporte colombiano y me vine primeramente a Medellín, donde viví 8 meses, y luego me vine a Bogotá, donde estoy viviendo y residiendo actualmente. Cuando estaba en Caracas, uno de los 2 últimos libros que leí fue el diario de Ana Frank y Mil y una noches. Pero el diario de Ana Frank fue una especie de preparación para el proceso migratorio, porque la historia, aun salvando las diferencias que de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, tenía unos elementos que se parecían mucho a la realidad que se estaba viviendo en Venezuela. Habían, por ejemplo, momentos en el que Ana Frank contaba que la policía política estaba buscando pues a los que les estaban ocultando de la situación, pero lo que más se conectaba con la realidad de mi país era que en el diario de Ana Frank ella contaba que no había comida, que ellos estaban racionando lo poquito que tenían para poder sobrevivir mientras estaban escondidos. Y ella misma dice en el diario que la delincuencia se estaba desbordando porque ya la gente te robaba para poder comer, que era exactamente lo que estaba pasando en Venezuela. En Venezuela siempre existió delincuencia, pero llegó un momento en el que la delincuencia era para comer. Había gente con bolsas de comida caminando por la calle, una bolsa, y llegaba un ladrón y le arrebataba la bolsa porque pensaba que en esa bolsa podía haber quizás una harina, una pasta, un arroz, y eso fue muy, muy fuerte. Entonces, bueno, Ana, ¿qué pasa con Ana? Que ella pues vive un proceso en el que están escondidos, donde está pasando una situación en la calle y donde eventualmente pues ella la tiene que salir de allí y va a un campo de concentración. Pues digamos que yo me fui mucho con esa imagen, y cuando llego aquí a Colombia y me doy cuenta de que pues ya yo había viajado como turista y esta era mi experiencia como extranjero, fue totalmente duro porque comencé a ver a Venezuela desde otras perspectivas, desde afuera, y uno ve un país que está sumido en la miseria, en la depresión social, que está pasando por una crisis tan fuerte donde hay muertos, donde los niños están muriéndose de hambre literalmente, y todo eso me fue recordando mucho esa situación. Entonces, yo leo mucha literatura fantástica, pero cada 6, 7 libros meto un libro quizás de no ficción, o por lo menos que tenga que ver un poco con el tema de la realidad. Y casualmente llegó a mis manos Las cenizas de Ángela. Y Las cenizas de Ángela pues trata un tema no de la Segunda Guerra Mundial, pero sí sobre cómo una familia irlandesa está viviendo en Estados Unidos. El padre es totalmente alcohólico y empieza una primera hija a morir
porque no tienen la atención médica requerida, porque no tienen el dinero como costear unos alimentos buenos para sus niños y ellos tienen que regresarse a Irlanda. Y en Irlanda pasan unas situaciones muy difíciles y tú ves a lo largo del libro cómo va creciendo el niño y todo me recordaba mucho la situación, o sea, volver a un país que está totalmente empobrecido, donde los servicios prácticamente no están sirviendo, donde no hay comida. Eso me recordaba mucho la situación de Venezuela y era muy difícil no pensar que realmente algo así puede pasarle a uno eventualmente, que uno tiene que regresar y enfrentarse a un país que está prácticamente en ruinas. Y bueno, es una experiencia, el libro Las cenizas de Ángela es un libro, una experiencia de mucho dolor, de mucha tristeza, de muchas lágrimas. Y me costó mucho leerlo porque sentía que me estaba afectando mucho. Además que es un libro bastante denso y siempre pasaba una cosa mala detrás de otra. Después una compañera me prestó el libro de Maus. Tanto el libro de Maus como Las cenizas de Ángela son premios Pulitzer. Y Maus es una novela gráfica, pero está inspirada en la vida del padre del autor, quien vivió el Holocausto, pero lo vivió total, o sea, fue un campo de concentración y demás. ¿Y qué es lo que muestra este libro a diferencia de los otros? Que es el efecto psicológico que causa un país que está en guerra después de que sobrevive a eso. Entonces, yo creo que Venezuela es un país que está en una guerra, pero no una guerra bélica, sino una guerra de hambre, una guerra de miseria, una guerra de depresión. Y uno ve que esto que está pasando va a causar un efecto negativo en las personas. En mí lo tuvo. Yo no soy la misma persona que era antes, pienso de manera distinta. Tengo cicatrices muy fuertes por lo que ha pasado en Venezuela. Y ese libro mostraba eso, como ese señor no quedó muy bien después de haber vivido todo eso, incluso su esposa se suicida. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. Quiero hacer un experimento para la próxima página y es también recomendarles cuentas de redes sociales que, si les interesa todo este tema de la lectura, y me imagino que por eso están aquí, yo les recomiendo que sigan porque pueden ser muy divertidas o muy reveladoras o las dos, y por eso se las quiero recomendar. Hay una en especial que se llama, que está en Twitter, que se llama poesía-es-bot, que es una cuenta hecha por el escritor mexicano Horacio Warpola, eso se escribe Warpola, y es una cuenta que de lo que se trata es que a partir de la frase "la poesía es", el bot que está detrás de la cuenta empieza a rellenar las frases finales con un montón de frases aleatorias que alimenta Horacio Warpola. Y hablé con él para entender más o menos cómo surgió esta cuenta y Horacio me comentó que las múltiples definiciones que existen sobre la poesía, que desde el principio de la civilización, si uno quiere, no mentiras, desde que la poesía se registró en la historia, no se ha sabido definir del todo. No sabemos exactamente qué es la poesía, no sabemos cuándo algo es poético y cuándo no, y a partir de ahí Horacio propone una sátira de la idea de que la poesía está en todas partes, digamos, de que uno ve poesía en un montón de cosas en la que de pronto, por no saber qué significa la poesía, porque nadie sabe qué significa la poesía, puede que ni siquiera esté ahí. También me comentaba que el concepto de la poesía se rige por estándares muy altos y que cuando equilibras esa noción de la poesía en situaciones mucho más mundanas, objetos cotidianos y ese tipo de cosas, pues pierde como esa lejanía que tiene la poesía para mucha gente y se vuelve algo muy accesible, y esta cuenta responde un poco a eso. Entonces recuerden que la cuenta está en Twitter y la cuenta se llama poesía-es-bot. Antes de la pausa, John nos estaba contando sobre algunos libros que marcaron su experiencia de emigrar de Venezuela a Colombia. Entonces luego llega El Conejo Rosa, que es un libro escrito por Judith Kerr, inspirado en su propia vida en la Segunda Guerra Mundial, y trata sobre cómo los niños ven el conflicto y el proceso migratorio, porque ellos tienen que escapar en la historia de Holanda a Suiza, de Suiza a Francia y de Francia finalmente a Reino Unido.
Y el gran mensaje del libro, que afortunadamente no es un libro lastimero ni nada por el estilo, más bien trata como de mostrar la inocencia de los más pequeños frente a este tipo de situaciones. eh, lo que busca es resaltar el valor de la familia en el proceso migratorio, porque es como lo único que puede ayudar a la gente a sobresalir y a sobrellevar la situación. Entonces, bueno, lo leí y dije, bueno, esto es un libro perfectamente recomendable para los padres que tuvieron que salir del país con los niños. Entonces yo creo que esos libros al final me han perseguido porque yo no tengo una afición, un interés particular por las historias de migratorias o de procesos bélicos o de la Segunda Guerra Mundial, pero son libros que simplemente han llegado a mis manos y que extrañamente me he conectado mucho con ellos, o sea, los he leído con mucho entusiasmo y dedicación porque son libros que realmente valen totalmente la pena y además que reflejan situaciones de la vida, situaciones de la humanidad si se quiere, y eso han sido absolutamente valiosos para mí. Sí, totalmente la situación de Venezuela ha afectado a todos los ángulos posibles y obviamente el tema de la lectura, el mundo de la literatura se ha visto afectado también. O sea, la principal razón es porque Venezuela ya no está importando libros. Entonces nos estamos quedando rezagados con las actualizaciones de investigación en tema periodístico, nos estamos quedando rezagados en temas de nuevas novelas y nuevos relatos, nos estamos quedando retrasados en muchos formatos de libro a nivel físico porque el país no está importando absolutamente nada. O sea, una persona en Venezuela que tenga el gusto literario que yo tengo, que es el nivel de fantasía y que está todo el tiempo en auge y trayendo nuevos autores, está totalmente rezagado porque cada año salen 10 libros estelares de fantasía y esos 10 libros no van a llegar. Y no han llegado desde hace 4 o 5 años, entonces está muy difícil porque el gobierno lo que ha cercenado es el tema de la educación y la cultura y todo lo que sea tranca para que la gente no conozca, no lea, no aprenda, es un logro para ellos en lo absoluto. Y ha sido muy difícil que los nuevos muchachos hoy que están en los colegios eh, tengan acceso a los libros, eh, tanto nuevos como viejos, porque digamos que un motor de motivación para un niño quizás es leer un libro que le interese en este momento, que esté saliendo, que esté en auge, y quizás esto lo puede inspirar a que siga leyendo. Pero si lo ponemos a leer un libro, La Ilíada, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, un niño de 14 años, créeme que va a ser sumamente complicado que ese niño desarrolle un amor por la literatura, no porque los libros sean malos, por supuesto que no, los libros son extraordinarios, estos ejemplos que te pongo, pero quizás un niño necesita algo un poco más ligero, un poco más actualizado, un poco más de su edad, para que él eventualmente pueda llegar a este tipo de literatura. Entonces sí está sumamente afectado el tema de la literatura en Venezuela. Hay un hueco muy grande allí que hay que llenar y pues eventualmente si se recobra la democracia en Venezuela, nosotros los periodistas, las personas que estudiamos letras, que estudiamos ciencias sociales, pues también tenemos una misión bastante grande allí. Bueno, esto es un fragmento del libro Cuando Hitler robó el conejo rosa. Cuando el tren salió de la estación, Ana se asomó a la ventanilla con papá y miró cómo París se alejaba lentamente. Volveremos, dijo papá. Ya lo sé, pero no será igual. No nos sentiremos en casa. ¿Tú crees que llegaremos a sentirnos en casa en algún sitio? Supongo que no, respondió papá. No como la gente que ha vivido en un mismo sitio durante toda su vida, pero nos sentiremos un poquito en casa en muchos sitios, y eso puede estar igual de bien. Pues este fragmento que es bastante corto, yo creo que me impactó muchísimo porque reunió en tan pocas palabras un sentimiento que comparten todos los migrantes y es la pregunta de ¿volveremos? En ese momento, Ana y su padre y su familia se van de Francia para irse a Inglaterra y
pues aunque pasaron muchas dificultades en Francia, ella se hace esa pregunta, o sea, volveremos porque dejaron un pedazo de ellos allí, un pedazo de hogar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los migrantes. Nosotros dejamos nuestro hogar principalmente en Venezuela, nosotros los migrantes venezolanos, y es algo que no podemos olvidar. Y luego llegamos a otro sitio y también hacemos un poquito de hogar allí y luego nos movemos y así sucesivamente. Cuando ella le hace esa pregunta, a mí me rememoró inmediatamente cuando yo estaba en el primer semestre de mi carrera en Venezuela. Hubo un profesor que nos habló de algo que se llama el síndrome del inmigrante, y él lo hizo como un comentario aleatorio, ni siquiera estábamos hablando de migración propiamente, sino un tema de filosofía. Y él dice que el migrante, él nos decía en ese momento que el migrante, una vez que sale de su terruño, se vuelve incluso un migrante dentro de su propia tierra, porque cuando regresa ya no es la misma tierra que dejó. Eso yo todavía lo converso con mis amigos que estudiaron conmigo en ese momento, que ahora están en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, y pareció una profecía, eso que él nos dijo en ese momento, de que uno empieza a sufrir el síndrome del inmigrante, que es que ya no perteneces a ningún sitio, pero al mismo tiempo perteneces a todos, porque en todos haces un poco de hogar. Y yo he pensado mucho en eso, es un pensamiento que llega a mí muy recurrentemente, lo pienso muy seguidamente, casi a diario lo pienso, porque es muy cierto. Y yo me hice esa pregunta en el momento en que yo también tomé mis maletas y me subí. Ella se sube en un tren, yo me subí en un avión y yo me pregunté, ¿volveré? Y me consolé diciéndome, claro que sí, igual que lo que le responde el padre a ella. Porque eso es otro de los elementos que tenemos nosotros los migrantes como a nivel psicológico, la esperanza del siempre volver. Y aunque encontremos algo que no fue lo que dejamos, vamos a tratar de identificarlo como el hogar, porque nosotros no dejamos, o no nos importa lo material que dejamos, sino lo simbólico de lo que fue ese espacio para nosotros. Entonces por eso ese fragmento es tan especial para mí, porque resume todos esos sentimientos tan bonitos, tan intrínsecos a la inmigración, no necesariamente venezolana, sino a todos. Vemos muchos casos internacionales de otros países que han pasado migración, y vemos por ejemplo Malala, Premio Nobel de la Paz. Ella soñaba con regresar a la tierra donde le dispararon, imagínate, y eso es intrínseco en nosotros, no podemos evitarlo, no podemos luchar contra eso, siempre está en nosotros y siempre tenemos la añoranza de volver. Al final de cada entrevista o testimonio de Próxima Página, yo casi siempre les quiero recomendar dónde se pueden conseguir los libros que se mencionan en estos capítulos y más o menos cuánto cuestan para tener una idea de la accesibilidad de estos títulos. Uno de los libros que John había mencionado era El diario de Ana Frank, que es un clásico escrito por la misma Ana Frank y que en el 2017 se cumplieron los 75 años desde que Ana recibió el diario en el que escribió pues lo que luego se convertiría en este clásico de la Segunda Guerra Mundial. Este libro se puede conseguir en casi todas las librerías del país e incluso se puede conseguir de manera gratuita en internet. Otro de los libros de los que habló John fue Cuando Hitler robó el conejo rosa, de la escritora Judith Kerr, y este libro más o menos en Colombia cuesta 26.000 pesos y se puede conseguir en grandes librerías nacionales, en grandes cadenas nacionales. Otro de los libros fue Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt. Es un libro que se consigue por aproximadamente 30.000 pesos y la novela gráfica Maus cuesta más o menos 47.000 pesos, que es un gran precio, créanme, para una novela gráfica que suelen ser muy costosas en Colombia. Recuerden que en el artículo que acompaña este podcast en eltiempo.com pueden encontrar muchas más recomendaciones de lecturas alternas a las que pueden acceder a partir de este podcast, que también les recomiendo. Recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @especiales_et y en Facebook como /especialeset sin el guión bajo.
pueden usar en las redes sociales el hashtag Migrantes Próximos para contarnos sobre sus experiencias como migrantes de ciudad en ciudad, de país en país, de territorio en territorio, lo que ustedes consideren que haya sido una experiencia de migración para ustedes, porque queremos hablar con migrantes que vivan en Colombia y que hayan venido de otros países, otras ciudades dentro del mismo país, o incluso si ustedes consideran que se hayan mudado de barrio a barrio y que eso haya representado una experiencia muy significativa para ustedes. La música de este podcast es de la plataforma Audio Network. El podcast es dirigido, editado y reporteado por mí, Maru Lombardo, y Julián Castiblanco está a cargo de la grabación de todos los episodios. Nos escuchamos nuevamente en 2 semanas y gracias por estar aquí conmigo.